La última vez, hablando de esto de sacar aguas de la salvación, lo llevé todo, y resumen muy breve, a decir, en la fiesta de los tabernáculos, ¿recordáis? Último gran día de la fiesta, Juan capítulo 7, Jesucristo se pone en pie, y lo que Él viene a decir es lo siguiente: yo soy la fuente de salvación, de la cual podéis extraer aguas. Ese es todo el resumen de lo que intenté decir la vez pasada. Ahora, cuando estamos queriendo hacer algo que es sacar aguas de la fuente de la vida, y como dije también la otra vez, nos tengo que convencer lo primordial que es el agua en la vida nuestra, y en la Biblia fundamentalmente tiene dos simbolismos que todos conocemos muy bien. Uno, el Espíritu Santo, y otro, la palabra, porque lo dice directamente la propia Biblia. Ahora, para sacar aguas, debemos saber qué tipo de agua estoy sacando, sobre todo si es potable o no. Todos yo creo que diferenciamos muy bien. Nadie nos tiene que enseñar, fíjate, nadie nos tiene que enseñar si yo te doy a ti agua de mar o agua de río o de fuente no hace falta que te enseñe a diferenciarla. La vas a diferenciar tú por ti solito, ¿o no? Sí, ¿no? Evidente. Pues con el tema de Dios, con las aguas de nuestra salvación, es algo parecido. Todos debemos de poder diferenciarlas de una forma tal que así, sencillísima. Para eso voy a dar 2 o 3 ideas, conceptos, más bien, para llegar a donde quiero. Uno de ellos, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, nuestra fuente, nuestra salvación. La salvación, créeme, no es algo. La salvación no son días que vamos a poder acumular eternamente. No, eso es consecuencia de. La salvación es alguien. Cristo es nuestra salvación. Es importante que podamos entenderlo. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con Jesucristo, nuestra salvación, y ahora necesito que lo toméis con cautela, todo esto que voy a decir, porque no tengo tiempo de poder respaldarlo bíblicamente. Pero todo lo que tiene que ver con eso, todo son buenas noticias. ¿Lo habéis pillado? Todo lo que tiene que ver con mi salvación, que es Cristo, tiene que ver con buenas noticias. Es decir, si yo voy a sacar aguas de la fuente o fuentes de mi salvación, lo que extraiga de ahí van a ser buenas noticias. Y esto es algo que lo podemos saber, pero en la práctica se nos va el cubo. ¿Me sigues? Echamos el cubo, sacamos y no trae buenas noticias, y aún así creemos que esto forma parte de nuestra salvación y no bebemos ese agua. No es así. Por eso Romanos 8, que tanto citamos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver de nuestra salvación es bueno. ¿Estáis ahí? Bien. Si no, primer razonamiento. ¿Cómo voy a sacar yo con gozo noticias malas? Tienes que estar mal de la azotea. Por lo menos así lo pienso yo. Qué alegría sacar una noticia de estas nefastas. No quiero decir ninguna por si acaso no estás bien. Ahora, ¿cómo se saca
aguas de la fuente de la salvación, con gozo. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que sale de ahí, todo va a ser bueno para mi propia vida. Todo. De ahí que Lucas 2, comienza la historia de nuestra salvación, dice lo siguiente, Lucas 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Es decir, si yo lo que saco de la fuente es temor, hay un error ahí. El propio ángel le dice, no. Y es una situación un tanto absurda, perdonadme, que le pego a la imaginación también. Aparece el ángel, ¿cómo no me voy a asustar? Claro que me asusto. Pero el ángel les dice, no temáis. No temáis. Y ahora les dice el por qué. Porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. Es decir, no temáis porque no vengo con nada malo. No puedo venir de hecho con nada malo. ¿Por qué? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto, fíjate para quién era, no solamente era para ellos. Dice, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Desde el nacimiento de Jesucristo, el Salvador, la salvación, todo el anunciamiento, incluso Cristo, recordáis, predicaba. ¿Y qué predicaba? El Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Todos lo sabemos, ¿o no? Después de tantos años y no sabemos qué significa Evangelio, estamos listos. Ahí está. Buenas noticias. De tal manera que desde ese día, todo lo que extraemos del pozo de la salvación son buenas noticias. Buenas noticias. Que por supuesto producen gozo en nuestra vida. Fundamento básico de nuestra salvación y de la forma de ver la vida y todo para un cristiano es la cruz. De esto he hablado varias veces y tendré que seguir hablando porque ese es el fundamento básico, la cruz. El asunto es que a veces la cruz no la entendemos bien o simplemente nos quedamos como casi siempre con la parte mala de lo que es el tema de la cruz. Jesucristo crucificado ahí y no nos damos cuenta que la cruz es el punto de partida para todo. Para todo. ¿En qué sentido? La cruz es la clave para la liberación de la carne, del mundo y del diablo. ¿Por qué es la liberación? Sencillo. Porque el que está muerto está libre de la carne, del mundo y del diablo. ¿Has visto qué sencillo? Y ahora, la parte que nos falta a veces poder darnos cuenta. Jesús no solo murió por nosotros, que por supuesto que lo hizo, pero Él murió con nosotros. Es decir, en esa cruz no solo estaba muriendo Jesucristo, yo estaba muriendo ahí también. Y eso que no había nacido. Por lo tanto, yo estoy muerto. Y eso es lo que no logro entender en mi día a día, porque me veo muy vivo.
como dicen, vivito y coleando, ¿no? Algo así. Me veo muy vivo. Y no logro por la fe llegar allí y verme que no, que Él murió conmigo. Yo estaba allí. Por eso Pablo recuerda en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Espero que me pueda estar explicando, porque mas vive Cristo en mí. Ahí empieza a estar la clave. Si el cubo o el balde que yo he hecho, lo que saca son malas noticias, ese soy yo. Eso no es Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que tengo que hacer es que todo lo que saque sea lo de Cristo, no lo mío. Lo mío está muerto. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, por supuesto, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué buena cosa. ¿No te da a ti ilusión? A mí me produce una ilusión tremenda. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la persona que más conozco en esta tierra es a mí. Creo. Y hay muchas cosas de mí que no me gustan para nada. Pero lo bueno es que hay alguien viviendo en mí, a quien no conozco del todo, pero que es mi meta, como la meta de Pablo. Todo lo tengo por basura, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y eso me anima. Nuestros ojos deben estar siempre pendientes de Cristo. Colosenses 3 recuerda que lo que dice, si realmente habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba. Por eso, voy a hacer otra, ya que os veo que vais asimilando. Dios, Jesucristo si quieres, en este tiempo, es decir, en todo tiempo desde que Él murió y resucitó, no lidia con el pecado. Nosotros mucho de lo que echamos el balde, sacamos, decimos, esto es pecado, esto no sé qué. Dios no lidia con el pecado. Él ya lo hizo una vez y para siempre en la cruz. Él no vuelve, Él no tiene problemas con el pecado, en otras palabras. El problema lo tenemos tú y yo. Jesucristo no tiene tampoco problemas con el pecado. Mismo Gálatas. Mira, Gálatas solo por encima, Verso 17. Y buscando ser justificados en Cristo, es decir, sacando ese agua, viendo que es de Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Saco y digo, Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es decir, ¿se va Jesucristo a dedicar a ministrarme en ese pecado? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Si Él ya murió por ese pecado. ¿O no murió por todos los pecados? Él ya lo hizo. No lo tiene que hacer. Por eso, lo malo, cuando yo saco de esas aguas cosas malas, lo malo pertenece a mi antigua naturaleza. Ese no soy yo. No soy yo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese no soy yo.
cada vez que hago referencia a eso, por la fe, nuevamente, me estoy yendo a lo que yo era antes de que Cristo llegase a mi propia vida. Pero ese no soy yo. Yo soy otro totalmente distinto. Todas las cosas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura. Soy un nuevo ser, una nueva naturaleza, una nueva mentalidad, un nuevo espíritu, un nuevo todo. Soy completamente nuevo. Y si hago referencia, insisto, a lo antiguo, estoy haciendo referencia a algo muerto. Y entre paréntesis, como dirían, no es bueno hablar de los muertos. No se pueden defender. O sea, que dejemos los muertos tranquilos. ¿Por qué he querido poner este fundamento? Y ahora muy rápido. Porque la salvación, nuestra gran salvación, cuando echamos el balde, tiene aguas proféticas. Y voy a hablar un poquitín nada más del tema este, pero ¿recuerdas que Apocalipsis 19 dice el espíritu de la profecía quién es? Jesucristo, evidentemente. Y Jesucristo, Jesús, significa salvación. El espíritu de todo lo que yo saco de Dios y lo profetizo, tiene que ser el espíritu de salvación. Y la salvación no condena. La salvación no condena. ¿Sabes quién condena aparte del enemigo? Yo mismo, tú y yo somos los que condenamos. No es la salvación, ni es el Salvador, Jesucristo. Romanos 14 lo dice. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La salvación no nos condena. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Pues ya si me empecéis a mirar quizá un poquitín. Que nunca podemos decirle a alguien, Pastor Antonio, tienes este pecado. No estoy diciendo eso. Sí estoy diciendo la manera como funciona eso, si me puedes entender, es totalmente distinto. ¿Por qué? Y ahora os explico. Lo profético, cuando yo saco aguas proféticas, lo profético no está nunca para señalar el pecado, desde Cristo hasta ahora. Nunca para señalar el pecado. Sí para revelar el pecado, que es distinto. Quizá demasiado complicado. Señalar pecado, revelar pecado. Tenemos que poder empezar a entender si queremos sacar cosas profundas de todo esto. ¿Cuál es la diferencia? Os la explico muy rápidamente. Fijaros, Lucas 19, Jesucristo pasa por allí, Zaqueo en el árbol. Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa. Cuando entra en su casa, mira lo que dice. ¿Recordáis que lo vimos el otro día? La salvación ha llegado a esta casa. ¿Cómo que la salvación? Claro, Él es la salvación. Y la salvación no vemos que en ningún momento saque aguas donde le diga, Zaqueo, eres un ladrón, has estado robando todo este tiempo, quitándole dinero. No le dijo nada de todo eso. Bíblicamente por lo menos no lo podemos, pero sí vemos que algo le fue revelado internamente, que este hombre reconoció que había pecado y quiso devolverle a todo el mundo todo lo que le había robado. ¿Vemos la diferencia? No estamos acostumbrados a funcionar así. ¿Por qué? Porque no entendemos la grandeza de la salvación.
la grandeza del Salvador. Dios, por su Espíritu Santo, es plenamente capaz de convencer a cualquier persona de cualquier pecado y de cualquier cosa. No tengo que ir yo creyendo que yo, si no lo digo yo, no va. No. Él es plenamente poderoso para poder hacerlo mucho mejor y más abundantemente que yo. Parábola del hijo pródigo, otro ejemplo. ¿Dónde ves tú que el padre le dijese al hijo, una vez que llega, ya, pero ya eres consciente de toda la metedura de pata que has cometido, todos los errores que has hecho, cómo nos has ofendido, cómo me has humillado? No vemos nada de eso. Ahora sí vemos, es decir, no puntualiza el pecado, pero sí vemos cómo la gracia revela el pecado. Por eso quien dice que muchos usan la gracia para libertinaje, no, el que entiende gracia jamás usará libertinaje, jamás, porque no habrá entendido gracia sino. Cuando tú y yo entendemos gracia, la gracia se revela a nosotros y revela también nuestro pecado. Fue el Hijo el que volviendo en sí, recuerda la parábola, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Nadie le acusó de pecado. Nadie sacó un balde de decir, Antonio, estás caminando mal. ¿No te das cuenta cómo has ofendido a tu padre? Aguas proféticas de salvación. Esto debería cambiar mucho para bien, para avanzar nuestras maneras proféticas. Jesucristo lo hizo lo mismo con Pedro, ¿o no? Sabemos que Pedro le negó, pero no solo le negó, Pedro pecó. ¿Por qué? Porque mintió descaradamente. Recuerda que le dijeron, tú eres de esos. ¿Y qué dijo él? Yo ni le conozco. Eso es una mentira como un piano, en mi país por lo menos. Pero cuando Cristo trata con él, no trata desde el agua de la ley. Pedro, has metido la pata. Está complicado esto de seguir siendo apóstol, ¿eh? Está complicado. A ver cómo lo hacemos para poder... No. Pedro, vamos a ver una cosa. ¿Tú me amas? Vamos a sacar aguas de ahí. ¿Qué tipo de aguas? Las buenas. ¿Hay amor dentro de ti? Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que te amo. Bien. Hay solución. Puedes seguir siendo apóstol. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿ves cómo funciona esto? Todo lugar. Hasta con los inconversos. Ejemplo bíblico. Los dos ladrones en la cruz. ¿Ya lo tenéis claro o no? Está súper claro. Jesucristo para nada le dijo, pero qué pecador eres, pero él, revelación interna propia, le dice al otro, nosotros estamos sufriendo por lo que de verdad hicimos. Confesó su pecado, pero este nada malo ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el reino. Sacó aguas proféticas. Como que hoy, eso es una profecía como un piano también en mi pueblo. No es profecía todo cuando, así dice el Señor, no hace falta. Bien. ¿Sigo un poco con lo profético? Sí. El ejemplo de Moisés con el agua. Es muy interesante, pero lo voy a extractar. ¿Recordáis que él pega a la roca cuando le habían dicho, háblale a la roca? Y salió agua, ¿o no? Pero Dios le dice, por cuanto no me has santificado, tú no verás la tierra.
Es decir, hasta aquí hemos llegado. Poder entender eso desde la perspectiva nuestra también es muy interesante. ¿Por qué? Porque el problema fue el siguiente. Recuerda, Moisés es profeta de Dios, ¿o no? La Biblia lo dice. Él está dando una imagen de que Dios está enfadado con el pueblo. Y esa es la imagen que él dice. Él se airó además y da una imagen, y eso no era cierto. Dios no está enfadado con el pueblo. Por eso cada vez que se sacan aguas de la fuente y se puntualiza, Antonio, Pastor Antonio, estás mal, no lo estás haciendo bien y Dios no está contento contigo. Eso no es cierto. Y la imagen que estoy dando de eso, como si fuese palabra de Dios, no santifica a Dios, es errónea. Dios no está airado con nadie porque ya su ira la derramó en la cruz con Cristo. Dios no está enfadado con ninguno de nosotros, aunque no quiere decir que lo estemos haciendo bien pero Dios tiene sus maneras. Y cuando Él empieza a tratar con el pastor Antonio que está caminando mal, el pecado le será revelado, se dará cuenta y él solito confesará delante de Dios. Eso es sacar aguas de la fuente de la salvación. Por eso no se pueden sacar, y tenía que llegar hasta aquí para poder hacernos ver. No podemos sacar aguas de la fuente de la salvación con amargura, con rencor, con ira, con pleitos. No podemos. Las aguas de la salvación se sacan, como dice Isaías, con gozo. Lo que tiene que haber en nuestro interior es gozo. Si yo estoy enfadado con Antonio, por eso ves lo que dice la Biblia, estás enfadado con tu hermano, traes la ofrenda al altar. ¿Qué ofrenda? En aquel tiempo podían ser ofrendas, pero en este tiempo no. ¿Qué ofrenda? Mi ofrenda de alabanza, mi ofrenda de adoración. Deja la ofrenda ahí. Ponte a bien con él. ¿Por qué? Porque Dios no está enfadado con él, ni está enfadado conmigo. Y yo no puedo sacar aguas de la salvación con ira, con contienda. Tengo que sacar aguas de la salvación con gozo, con pleno gozo. La misma misericordia que Dios ha tenido conmigo, la misma gracia que Él me ha extendido a mí, se la extiende a todo el mundo. El que califica el pecado a veces soy yo. No es su pecado, es que es muy grave. Y el mío es, no. La misma misericordia y gracia que me ha salvado a mí es la que le ha salvado a él. Y si quiero sacar aguas de esa salvación y quiero oír de verdad la voz de Dios de una forma clara y concisa, tiene que ser con gozo, sin ira, sin contienda, sin resquemor, sin nada de todo eso. ¿Te pones de pie?